Hola gente, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en un video con un ejercicio de física, plano inclinado con tres cuerpos, la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Bueno, ustedes tienen presentado el ejercicio ahora en pantalla, así que igual se los voy a leer. Se tiene un sistema compuesto por tres cuerpos, M1, M2 y M3, tal como se muestra en la figura. Los cuerpos M1 y M2 están en contacto entre sí y reposan sobre una superficie inclinada que forma un ángulo alfa con la horizontal. Ahí se puede ver que el plano es inclinado. El coeficiente de fricción estática entre M1 y la superficie es mu sub s, mientras que el coeficiente de fricción entre M1 y M2 es 2 mu sub s. El bloque de masa M3 está suspendido y conectado a M1 por medio de una cuerda ideal, que pasa por una polea ideal también. Si el cuerpo de masa M3 está a punto de descender verticalmente, considerando que M3 no está en contacto lateral con la superficie, se solicitan esas tres cosas. Entonces ahora pasamos al cuaderno. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar ese plano. Ya. Voy a poner un cuerpo acá. Y voy a poner la polea por acá. Este es un dibujo ilustrativo solamente. M3, M1, M2 y el ángulo. Entonces lo primero que nos pedían era dibujar los diagramas de cuerpo libre. Bueno, ¿cómo vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre? Los vamos a hacer cada uno por separado. Entonces nos vamos acá al lado y nos vamos por el que se nos haga más fácil. En este caso va a ser M3, ya que solamente va a contar con dos fuerzas, que va a ser la fuerza que ejerce la cuerda y la fuerza peso. Y estas tensiones que se llaman a esta fuerza, la tensión va a ir contraria a como nosotros suponemos que se va a mover el cuerpo. Porque nosotros podemos pensar ya, M3 va a ir hacia abajo, entonces la tensión va hacia arriba. Lo mismo, entonces lo que se está generando acá es que esto haga un choque. Entonces la tensión va para acá y la tensión va para acá, entonces se genera un choque. Entonces vamos con el DCL, que es el diagrama de cuerpo libre de M3. Y con esto se sacan las ecuaciones de Newton. Entonces hacemos un dibujo M3. Entonces dibujamos una flecha hacia abajo, que es la que indica el peso, que es la masa por la gravedad. La vamos a anotar acá. Fuerza peso, masa cuerpo por la gravedad. Y para arriba está ejerciendo la fuerza de la tensión. Entonces, con esto nosotros podemos hacer la suma de fuerzas. Tenemos la sumatoria de fuerzas para X y la sumatoria de fuerzas para Y. Como en el plano X no se está ejerciendo fuerza, ponemos 0. Y para el plano Y tenemos esta fuerza y esta fuerza en sentido contrario. Entonces, igualamos a ¿qué? A la masa por la aceleración. Y hacemos la sumatoria. En este caso, nosotros tenemos que tener un eje, que en este caso lo vamos a poner así, o lo pueden decir hacia dónde se mueve. Entonces, si el cuerpo se mueve, digamos, hacia abajo, las fuerzas que vayan hacia abajo son las positivas. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a decir M3
por G menos la tensión. ¿Ya? Entonces con esto ya tendríamos listo el DCL del M3. Entonces ahora vamos a pasar al M2. M2, cuando tienen dos cuerpos, uno encima del otro, es preferible trabajar con el de arriba primero. ¿Por qué? Porque el de arriba va a tener unas fuerzas que luego van a ser aplicadas en M1 por la ley de acción y reacción, que luego la voy a explicar. Entonces pasamos al DCL de M2. Dibujamos tal cual un plano inclinado y dibujamos al M2 solito. Dibujamos solo M2. Así, ¿ya? Como si no existiese el cuerpo M1. ¿Ya? Lo dibujamos así. Y ahora nosotros, bueno, voy a dibujar acá el ángulo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen? Según lo planteado en el ejercicio, hay un coeficiente de fricción entre ambos cuerpos. Por lo tanto, acá va a haber una fuerza de roce. Primero voy a poner la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Normal 2 le voy a poner para diferenciarla. Luego, bueno, acá es necesario, la fuerza peso siempre va hacia abajo. Entonces M2 por G. Pero como el plano está inclinado, nosotros tenemos que descomponer eso. Lo vamos a descomponer con un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y ahora, nosotros tenemos que saber que este ángulo va a ser este mismo. Entonces lo voy a poner acá. Y bueno, digamos que nuestro eje ya no es así. Va a estar así. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner así para que se entienda. ¿Ya? Porque cuando tenemos planos inclinados se trabaja de esta forma. Entonces esto vendría a ser M2 por G por el seno de alfa. ¿Ya? Por lado opuesto se trabaja de esa forma, M2 por G, y este va a ser el coseno. Esto siempre va a ser así, ¿ok? Siempre va a ser así. Siempre que se descomponga, el que está opuesto al ángulo va a ser el seno por el peso. ¿Ya? Y ahora tenemos que poner la fuerza de roce. Entonces ahora quiero que entiendan algo. Ya. Supongamos que el cuerpo se mueve hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, este cuerpo mueve para acá. Y si este cuerpo mueve para acá, hace que este se vaya para atrás. ¿Se entiende? Si usted, no sé, tienen algo con ruedas y le ponen algo encima, si ustedes tiran el auto, por ejemplo, hacia acá, van a hacer que esto se mueva hacia acá. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza de roce se opone a ese movimiento. Entonces la fuerza de roce tendrá dirección a esto. Y esta sí iría dentro del plano. Fuerza de roce le vamos a poner 2 igual. ¿Ya? Entonces, con esto ya tendríamos todas las fuerzas. ¿Ya? Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y.
¿Ya? En este punto sí me interesa saber, porque, bueno, hay algunos ejemplos donde no nos interesa mucho saber la fuerza I, la sumatoria de fuerzas en I. ¿Por qué? Porque hay algunos ejercicios donde no se tiene un roce. Y para lo único que nos va a servir el I, en este caso, va a ser para una normal. Porque la fuerza del roce se sabe que es la normal por el U. E sub K, sub S, lo que sea. ¿Ya? Entonces, en la sumatoria en X, como el cuerpo se mueve en X, entonces le vamos a poner M2 por aceleración. Y eso lo vamos a igualar a la sumatoria de fuerzas. Entonces, si nosotros tenemos esto así, bueno, como en este caso nosotros habíamos dicho que esto se iba a mover de esta forma, ¿ya? Que como que los positivos iban a ir así, o sea, van a ir así. Entonces, en este caso, la fuerza de roce sería positiva, porque va hacia acá. Entonces ponemos fuerza de roce 2 y en este lado, cuando se proyecta esto, va a tirar hacia el lado opuesto, por lo tanto va a ser negativo. Entonces le ponemos M2 por G por el seno de alfa. Como no existe movimiento en I, le ponemos un 0 y igualamos. Normal positiva menos M2 por G por coseno de alfa. Ok, ahora trabajamos con esta ecuación y vamos a decir que la normal 2, despejándola, nos va a quedar M2 por la gravedad por el coseno de alfa. Si nos fijamos acá arriba, tenemos una fuerza de roce, que no la tenemos. Entonces, ¿cómo la calculamos? La fuerza de roce 2 va a ser la normal 2 por el mu. Y el mu, el ejercicio nos decía que era 2 mu sub s. Y la normal 2 decimos que es M2 por G por coseno. Entonces, M2 por G por coseno de alfa por 2 mu sub s. ¿Ya? Y ahora despejamos en la primera ecuación. Tenemos fuerza de roce 2. Entonces ahora despejamos acá y decimos que M2 por A va a ser la fuerza de roce, que es M2 por G por coseno de alfa 2 mu sub S menos M2 por G por seno de alfa. ¿Ya? Ahora pasamos al DCL de M1, que acá se viene lo interesante. ¿Ok? O sea, que tiene un poquito más de... una cosita más, ¿no? Entonces, si pasamos al DCL de M1, lo hacemos tal cual como el M2. Dibujamos el plano inclinado, M1. La normal
de M1. Y ahora solamente estoy repitiendo y agregando fuerzas. Tenemos la tensión, la fuerza de roce. Dijimos que el cuerpo se mueve hacia donde está la dirección de la tensión. Entonces la fuerza de roce va a ir al lado contrario. Aquí tenemos un ángulo. La fuerza peso va a ir siempre hacia abajo. Tenemos que proyectar debido a que estamos trabajando en un ángulo inclinado. Esto nos quedaría M1 por G por seno de alfa y M1 por G por coseno de alfa. Entonces, si nosotros nos fijamos, decimos, ya, listo, está bien. Pero nos falta algo. Resulta que este cuerpo M2 está encima de M1. Por lo tanto, las fuerzas que actúan en ese cuerpo reaccionan en M1. Por lo tanto, también la afectan. Pero cuando la afectan en sentido contrario. Las fuerzas que se ven en M1, que afectan, va a ser la fuerza normal y la fuerza de roce. Entonces, si la normal 2 va hacia arriba, ahora lo voy a poner con otro color, va hacia abajo. Si la fuerza normal, creo que dije fuerza de roce. Si la fuerza de roce 2 va hacia arriba, ahora la fuerza de roce va hacia abajo. ¿Ya? Ahora sí está completo. Ahora sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X, ponemos M1 por A y la fuerza en Y, que va a ser 0 porque no se mueve en Y. Entonces esto va a ser así. ¿Ya? Esto siempre lo tienen que poner, por si acaso. Nuestro sistema de referencia que le dicen. ¿Ya? Y bueno, acá lo vamos a poner aquí, que no se nos olvide esto, que nos bajan puntos si no lo ponemos. Y ahora hacemos la suma. Entonces la tensión, recuerden, lo que está hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Entonces lo que va hacia arriba es la tensión y para abajo va todo. Fuerza de roce 1 menos fuerza de roce 2 y la del peso menos M1 por G por seno de alfa. ¿Ya? Y en Y, acá me equivoqué, le puse M1 y era N1. Vamos a poner N1 y todas las demás van para abajo. Normal 2, E menos M1 por G por coseno de alfa. Ahora, nosotros de acá de antes, tenemos que la fuerza roce 2 era M2 por G por coseno de alfa. Voy a ponerlo acá. Y el mu sub S. ¿Ya? Pero ahora necesitamos la fuerza de roce 1. La fuerza de roce 1 se saca la normal 1 por mu sub S. En este caso, el mu que se utiliza es el que nos dicen en el ejercicio el coeficiente de fricción estática entre M1 y la superficie. Entonces va a ser distinto al otro, porque el que estamos usando ahora en M2 es 2 por mu sub S. Ahora vamos a ocupar
U sub S solamente. Entonces, si despejamos de acá, normal 1, perdón, va a ser igual a la normal 2 más M1 por G por coseno de alfa. Y la normal 2 sabemos que es M2 por G por coseno de alfa. Entonces va a quedar M2 más M1 por G coseno de alfa. Entonces la fuerza de roce 1 nos va a dar M1 más M2 por G por coseno de alfa por mu sub S. Acá, bueno, si alguno se perdió, acá, ¿por qué quedó así? Resulta que M2 tiene disculpen acá, tiene esto mismo, que es lo mismo que tiene esto. Entonces lo factoricé por esto, y en este tenía M2 y este M1, y como se están sumando queda M2 más M1 y todo multiplicado por G coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, así nos quedaría la fuerza de roce 1. ¿Ya? Y lo voy a dejar así por el momento. ¿Ya? Bueno, ya tenemos listo lo que nos piden. Bueno, la primera pregunta, que era dibujar los diagramas de cuerpo libre. Ojo que cuando nos piden los diagramas de cuerpo libre no se trata solamente de hacer el dibujo. O sea, solamente hacer esto. Quizás muchos pensarán que yo hice esto porque sí, pero cuando me piden los DSL, no solamente me están pidiendo los dibujos, sino que también me están pidiendo las fórmulas, ¿ya? La sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Entonces, pasamos a la segunda. Expresar la masa M3 en términos de las otras masas, del coeficiente, de la gravedad y del ángulo según corresponda. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Lo que yo voy a hacer va a ser sumar todas las ecuaciones, pero de estas, las que tengan M3, las que tengan aceleración. Entonces, si yo sumo, me va a dar M3 por A, M3G menos T. Voy a sumar acá esta. Ok. Esta es otra. Y bueno, voy a sumar esta también. ¿Ya? ¿Ya? Ojo, que lo que yo tengo acá es lo mismo que FR2. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces ahora si yo sumo, me va a quedar, si yo sumo las tres ecuaciones, se me va a ir este, se me va a ir este, y se me va a ir este. ¿Ya? Pero ahora un punto muy importante en el ejercicio es la parte donde nos dicen que si el cuerpo de masa M3 está a punto de descender verticalmente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no hay aceleración. Por lo tanto, al decir que no hay aceleración, todo esto se me hace cero. Entonces, sumando hacia abajo, voy a tener esto. ¿Ya? Bueno, y la fuerza de roce 1 la voy a reemplazar al tiro a esto. Ahora sí lo paso. Era para hacerlo un poquito más
como más visible. Y bueno, voy a pasar esto para abajo mejor al tiro. Ya. Entonces lo que nos están pidiendo es expresar el cuerpo M3. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar el cuerpo M3. ¿Ya? Entonces pasamos todas las variables hacia un lado. Y pasamos esto también hacia el otro lado. Como están negativas, pasan positivas. Y todo esto queda igualado a M3G por gravedad. Acá tengo gravedad en todos los términos. Por lo tanto, puedo simplificar por la gravedad. Y digamos que ya tenemos listo expresado el M3. Pero lo voy a simplificar un poquito más. Si factorizamos por seno, vamos a tener M1 más M2 más M1 más M2 por coseno de alfa, US es igual a M3. Entonces ahora volvemos a factorizar y nos queda seno de alfa más coseno de alfa por mu. Y la unidad de medida, que no se nos olvide, kilogramos. Eso es igual a M3. ¿Ya? Pasamos a la tercera parte. Nos dicen, determine la tensión de la cuerda, exprese su resultado en términos de las masas, de la gravedad, del coeficiente de fricción y del ángulo. Este es muy fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos hasta acá, lo tenemos acá. Es la forma más fácil de despejar la tensión. No vayan a sacarla acá si es muy larga. Entonces, si nosotros vamos acá, bueno, de nuevo sabemos que la aceleración es 0, se sigue manteniendo eso. Y sabemos que la tensión, despejándola, va a ser masa por gravedad. Y sabemos que la masa es esto, así que lo vamos a copiar. Vamos a decir que la tensión es igual a esto, y todo esto por la gravedad, ¿ya? Y la unidad de medida, Newton, ¿ya? Así que aquí estaría hecho un ejercicio de plano inclinado, tomando en cuenta la mayoría de cosas, digamos, complejas, o todas las cosas que podría abarcar diversos ejercicios y que están dentro de uno, como son el coeficiente de fricción, acción y reacción, las tensiones, y todo esto en el lenguaje algebraico. Así que se nos hace, bueno, si lo pensamos, es difícil de esta forma, haciéndolo algebraicamente, pero si lo hacemos de esta forma podemos practicar mucho más. Va a ser mucho mejor para nosotros, porque a la hora de hacerlo con valores numéricos es llegar y reemplazar y tenemos listo el ejercicio. Así que espero les haya gustado y se haya entendido toda la perfección. Y cualquier duda me pueden escribir.
no duden en eso y lo podemos traer en un próximo video. Así que eso, gente, espero estén bien y nos vemos en otro video. Adiós.